Bien, queridos jóvenes. Muy bien. Queridos jóvenes, voy a iniciar con el último audio referente a antiasmáticos. Voy a hablar en esta oportunidad de los grupos 6 y de los grupos 7. Vamos a empezar con la descripción de los fármacos denominados glucocorticoides. Los medicamentos son medicamentos de amplio uso en medicina interna. Son potentes antiinflamatorios, son antiasmáticos, son antialérgicos, son inmunosupresores, tienen muchos efectos farmacológicos, son muy utilizados y son útiles en pacientes que tienen asma. Los medicamentos pertenecientes a este grupo, los glucocorticoides, que normalmente se utilizan para pacientes con asma por vía inhalatoria, son la beclometasona y el budesonide. Son más, pero estos únicos son los que voy a preguntar. ¿Cuáles son los glucocorticoides que podemos utilizar en pacientes con asma? Beclometasona, budesonida o budesonide, ciclesonida, flunisolida, fluticasona, mometasona y triamcinolona. De todo este grupo solamente voy a preguntar beclometasona y budesonida o budesonida. Mecanismo de acción. Un paciente con asma que tiene broncoconstricción, broncorrea y edema de la mucosa bronquial. ¿Qué preciso? Revertir todos estos efectos patológicos que se han desencadenado en el asma, ¿verdad? Para mejorar la calidad de vida de mi paciente. Entonces, los glucocorticoides contribuyen a esta finalidad, el objetivo farmacológico. ¿Cómo funcionan? Primero, disminuyen la hiperreactividad bronquial. Si ustedes recuerdan la primera exposición en Introducción al asma, ¿qué es el asma? Es una reacción de hiperreactividad, es una hiperreactividad bronquial. A nivel bronquial se produce un broncoespasmo súbito, hay exceso de moco, la mucosa bronquial está edematizada. Cualquier estímulo pequeño desencadena estos efectos o estos trastornos. Entonces, los glucocorticoides son potentes antiinflamatorios, disminuyen la hiperreactividad bronquial. Asimismo, disminuyen la formación de leucotrienos y de citocinas. Y si ustedes prestaron atención, las citocinas son, digamos, mediadores del proceso inflamatorio. Los leucotrienos provocan broncoespasmo, broncorrea y edema de la mucosa bronquial. En general, los glucocorticoides son potentes antiinflamatorios. ¿Qué más? Evitan la liberación de la histamina. ¿Qué más? Evitan la síntesis de leucotrienos. Inhiben también la infiltración de linfocitos y eosinófilos y células cebadas que contienen histamina. Entonces, con estos varios mecanismos que tienen los glucocorticoides, van a minimizar la hiperreactividad bronquial, van a disminuir la inflamación, pero hay un detalle. De manera directa, no tienen ninguna acción sobre el músculo liso bronquial. No tienen acción relajadora de forma directa. ¿De qué manera actúan? Bloqueando a los leucotrienos, pues, disminuyendo la formación de leucotrienos. Son los leucotrienos los que provocan broncoespasmo, pero los glucocorticoides inhiben su síntesis y de esta manera provocan broncoespasmo indirecto. ¿Qué más? Como son potentes antiinflamatorios, disminuyen la hiperreactividad bronquial. En la imagen, un poquito movida la imagen, pero se puede apreciar todavía. En un bronquio inflamado hay exceso de citocinas, que son mediadoras de la inflamación, y también hay exceso de leucotrienos. Los glucocorticoides disminuyen tanto la síntesis de leucotrienos como la síntesis de citocinas. De esta manera, disminuyen el proceso inflamatorio, minimizan la reacción inflamatoria. ¿De qué manera minimizan la reacción inflamatoria en relación a los leucotrienos? Bloquean a la lipooxigenasa. Es la lipooxigenasa la que genera leucotrienos y son los leucotrienos los que ocasionan broncoespasmo, broncorrea y edema de la mucosa bronquial. Entonces, los glucocorticoides actúan sobre esta enzima que se llama lipooxigenasa, la bloquean y no es posible la síntesis de leucotrienos. Si no hay leucotrienos, no hay broncoespasmo, no hay broncorrea y no hay edema de la mucosa bronquial. Los glucocorticoides tienen varias presentaciones.
se los puede administrar por vía inhalatoria, que es la forma más recomendada, pero también por vía oral, por vía intramuscular y por vía EB. Estas presentaciones, beclometasona, budesonide, ciclosenide y mometasona, se administran por vía inhalatoria, pero solamente voy a preguntar en el examen beclometasona y budesonide. Estas otras presentaciones corresponden a flunisolida, fluticasona y triamcinolona. ¿Para qué me sirven los glucocorticoides? Tienen doble utilidad. Son útiles tanto para la profilaxis del asma como para el tratamiento de la crisis asmática o asma aguda. Me sirven para ambas situaciones. Cuando uno se excede en la dosis de los glucocorticoides por vía inhalatoria, por vía oral o por cualquier otra vía, estos medicamentos, como son inmunosupresores también dentro de sus efectos farmacológicos, promueven el desarrollo de hongos, principalmente a nivel de la región orofaringia, ¿verdad? Cuando el uso es prolongado. También pueden desencadenar micosis urogenital. Su acción es sistémica, queridos jóvenes. Tienen acción sistémica, al menos si se administran por vía oral. Entonces, estos medicamentos pueden provocar micosis en la región orofaringia por su efecto inmunosupresor y también micosis urogenital. Recuerden que en nuestra piel, en nuestros tejidos, son, digamos, habitantes habituales los hongos. Nuestro sistema inmune se encarga de controlar la proliferación de hongos. Nuestro sistema inmune se encarga de evitar la sobrepoblación de hongos. Nosotros convivimos diariamente con hongos. No estamos exentos de ellos. Al administrar de forma prolongada glucocorticoides, inmunosuprimimos a nuestro sistema defensivo, ¿verdad? Provocamos inmunosupresión. Entonces, como hay inmunosupresión, los hongos empiezan a sobreproliferar y se desarrolla micosis orofaringia y urogenital también. El uso prolongado desencadena insuficiencia córtico-suprarrenal. Estos medicamentos imitan la acción del cortisol endógeno, entonces el cuerpo piensa así: yo tengo exceso de cortisol, y que empieza a hacer, disminuye la secreción de cortisol endógeno. ¿Por qué? Porque este cortisol está siendo reemplazado por estos glucocorticoides. Disfonía por alteración en las cuerdas vocales, por vía inhalatoria, sobre todo cuando se administran por vía inhalatoria. Osteoporosis, desencadenan osteoporosis porque evitan la absorción de calcio a nivel intestinal. Provocan osteoporosis porque acrecentan la eliminación de calcio por vía renal y porque interfieren con el metabolismo de la vitamina D. Por eso es peligroso utilizarlos por mucho tiempo. También se ha visto que pueden desencadenar cataratas. No, la explicación no está clara, y disminuyen la tasa de crecimiento en niños precisamente porque interfieren con el calcio. Para finalizar, queridos jóvenes, voy a hablar acerca de los antileucotrienos. Si ustedes recuerdan, son los leucotrienos junto con la histamina los que provocan broncoespasmo, broncorrea y edema de la mucosa bronquial. Entonces, sería útil impedir la síntesis de leucotrienos o bloquear al menos sus receptores para mejorar o minimizar esta reacción de broncoespasmo, broncorrea y edema de la mucosa bronquial que ocasionan estas sustancias. Los antileucotrienos se clasifican en dos grupos bien definidos. Grupo A, inhibidores de la lipoxigenasa. Grupo B, antagonistas de los leucotrienos. En el primer grupo, inhibidores de la lipoxigenasa, está el sileutón. Este medicamento inhibe a la lipoxigenasa. Y si ustedes se acuerdan, jóvenes, la lipoxigenasa es una enzima que actúa sobre el ácido araquidónico. El ácido araquidónico, activado por la lipoxigenasa, empieza a sintetizar leucotrienos. Y los leucotrienos son los que provocan broncoespasmo, broncorrea y edema de la mucosa bronquial. El sileutón bloquea la lipoxigenasa. Ese es su mecanismo de acción. Por tanto, inhibe la síntesis de leucotrienos. Ahora, el segundo grupo, el grupo B, antagonistas de los leucotrienos. Estos fármacos, como el montelukast y safirlukast, principalmente montelukast es el que más se está utilizando, bloquean los receptores de leucotrienos, los receptores cis-LT1. Al bloquear estos receptores, los leucotrienos no los activan y no pueden provocar broncoespasmo, no pueden provocar broncorrea y tampoco edema de la mucosa bronquial. Recordatorio lo que ya les hablé. La lipoxigenasa es una enzima presente en nuestro cuerpo, actúa sobre el ácido araquidónico y esta enzima, la 5-lipoxigenasa,
perdón, la lipoxigenasa actúa sobre el ácido araquidónico y el ácido araquidónico sintetiza leucotrienos. Y son los leucotrienos los que van a provocar broncoespasmo, broncorrea y edema de la mucosa bronquial, una vez que estos leucotrienos se han activado o se han acoplado a receptores cis-LT de tipo. Los leucotrienos están, digamos, son sintetizados y almacenados en mastocitos y macrófagos alveolares, eosinófilos y algunas otras células también. Pero principalmente en los mastocitos bronquiales es donde se sintetiza y almacenan los leucotrienos. Estas sustancias se van a dirigir hacia los receptores cis-LT de tipo 1 y van a provocar broncoespasmo, broncorrea y edema de la mucosa bronquial. Aquí está. Lo que les decía, estos medicamentos provocan broncoconstricción, edema de la mucosa bronquial, exceso de secreción de moco, hiperreactividad bronquial, migración de eosinófilos, promueven el desarrollo de inflamación. Los leucotrienos no son adecuados en pacientes con asma. Hay que bloquear. Ya he hablado de esta clasificación, pero aquí está, bueno, grupo A, inhibidores de las 5-lipoxigenasa. Fármacos que inhiben la síntesis de leucotrienos por bloqueo de la lipoxigenasa. Grupo B, bloqueadores de los receptores de leucotrienos, son fármacos que van a bloquear los receptores cis-LT. Solo son útiles para la profilaxis del asma, no sirven para nada más que la profilaxis del asma. No son útiles en crisis aguda. Hablemos del sileutón. El sileutón, ¿en qué grupo está? Grupo A, inhibidores de las 5-lipoxigenasa. Al inhibir a esta enzima, se impide la síntesis de leucotrienos. Características: bloquea las 5-lipoxigenasa, anula la síntesis de leucotrienos, leucotrienos del tipo 4, leucotrieno C4, leucotrieno D4, B4 y el T4, que son los involucrados en el desarrollo y mantenimiento del asma. Estos medicamentos, vuelvo a repetir, solo son útiles para la prevención o tratamiento del asma. No me sirven para la crisis asmática o ataque agudo. La dosis en profilaxis y tratamiento crónico de pacientes con asma no les voy a preguntar. Si ustedes tienen alguna curiosidad, pueden revisar las diapositivas o el audio. 600 miligramos cada 6 horas junto con alimentos y antes de acostar. Y los comprimidos de liberación prolongada, 600 miligramos cada 12 horas, 1 hora antes de los alimentos. El segundo grupo, grupo B, fármacos que van a bloquear los receptores de leucotrienos. Tenemos dos fármacos, el Montelukast y el Zafirlukast. Son caritos, pero son muy efectivos. Actúan más o menos entre el tercer y el 14º día de tratamiento. No tienen acción inmediata. Se usan para el tratamiento de mantenimiento profilaxis del asma. No me sirven para la crisis aguda. También pueden ser útiles para la profilaxis o prevención del asma que es inducida o inducido durante el ejercicio o por el ejercicio. Alivian también la sintomatología de niños que tienen rinitis alérgica. Recordemos que mastocitos y macrófagos alveolares liberan leucotrienos, ¿verdad? Y los leucotrienos son los que provocan, al acoplarse en receptores cis-LT1, provocan broncoespasmo, broncorrea y broncoconstricción. Estos dos medicamentos bloquean específicamente estos receptores, evitando su activación y evitando estos trastornos tan severos que imposibilitan un adecuado flujo de aire en los pacientes que tienen. Montelukast y Zafirlukast bloquean ¿qué tipo de receptores? Receptores cis-LT1. Presentan mucha afinidad por bloquear estos receptores. Impiden la fijación de los leucotrienos específicamente a estos receptores cis-LT1. ¿Para qué son útiles? Para la profilaxis del asma, para la profilaxis de la rinitis alérgica también. No sirven para la crisis asmática. La presentación, comprimidos de 4, 5 y 10 miligramos, de preferencia, se pueden administrar indistintamente, con o sin alimentos, pero de preferencia sin alimentos, de preferencia. Los comprimidos masticables deben administrarse junto con alimentos y deben tomarse por lo menos 1 hora antes o 2 horas después de los mismos, porque
La combinación con alimentos entorpece su absorción. Y los sobrecitos granulados de 4 miligramos pueden administrarse directamente en la boca sin necesidad de diluirse con alguna sustancia. Ahora, si la mamá quiere evitar esto, puede combinar con alguna papilla o algún jugo también. Esta es la posología del Montelukast, 4 miligramos solo por las noches, o 5 miligramos solo por las noches, o 10 miligramos para el adulto una sola vez al día. Tafirlukast, 20 miligramos cada 12 horas, no administrar con alimentos, es su recomendación. Todo esto que es presentación y dosaje, no voy a preguntar en el examen, pero ustedes tienen las diapositivas y cuando necesiten alguna orientación, entonces las pueden revisar. Y queridos jóvenes, con eso he terminado todo lo relacionado con el capítulo de asma y con eso termino todo el primer parcial. Mil gracias por su atención. No se olviden resolver los cuestionarios. Cualquier duda, por favor, al grupo WhatsApp en general para que se puedan beneficiar todos sus compañeros de las respuestas. Mil gracias.